bajan por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos gozamos en esta oportunidad tan linda que Dios nos da de compartir con todos y cada uno de ustedes. Este es su programa, Llegaste a Tiempo, un programa de la Dirección Territorial de Evangelismo de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Para mí es un privilegio estar con todos y cada uno de ustedes, siempre, como decimos, cuidándonos, guardándonos, respetando todas las disposiciones que el Ministerio de Salud está desarrollando para que usted y yo pues nos cuidemos. Quédese en casa. Si usted realmente no tiene que salir, pues respete su espacio, y si va a salir y es necesario, pues
con todo el cuidado que ello implica. Así que estamos muy gozosos en esta oportunidad. Su amigo y servidor, el pastor Jorge Vargas, les saluda. Un saludo cordial también de parte de nuestra directora territorial, la pastora Estelina Romero, quien está atendiendo asuntos personales. En este día hermoso, pues tengo el privilegio de compartir cabina con un consiervo, con un amigo de muchos años, el evangelista William García, a quien le damos la bienvenida a Llegaste a Tiempo. William. Bienvenido, bueno, muchas gracias, agradecido con Dios primero que nada por esta enorme oportunidad que me brinda. Es un privilegio, decía usted ahora, y de verdad que es un privilegio poder estar aquí y poder haberme tomado en cuenta a ustedes, ¿verdad? Para venir hoy a este lugar y poder compartir, ¿verdad? La palabra del Señor, que es lo que nosotros nos tiene en este lugar, ¿verdad? La palabra de Dios, y de verdad que muy agradecido con Dios y espero que Dios se glorifique, que hoy Dios nos hable y nos instruya, porque el plan de Él es instruirnos en su obra. Gloria a Dios, muchas gracias, William. Vamos a indicarle que tenemos esta hermosa Biblia de estudios, Biblia de estudios de vida plena. Esta es la nueva versión internacional que puede ser suya, ¿verdad? Si usted reporta su sintonía aquí a la transmisión de Facebook Live, le da le gusta, nos dice de dónde usted nos está escuchando y viendo a través de redes sociales, o puede también enviarnos un mensaje al teléfono de WhatsApp que va a aparecer aquí en pantalla, 89 73 55 91, pues ahí lo vamos a atender también. Mismo teléfono para peticiones de oración y comentarios, 89 73 55 91. Usted dice yo quiero esa Biblia y al final del programa vamos a estar escogiendo pues ahí la persona que va a ser beneficiaria de esta vida plena. Muy útil este material. Excelente Biblia Estudio, que es importantísimo para el estudio de la palabra, no solo para la lectura, sino para el estudio de la palabra. Exactamente. Bueno, introduciendo el tema de hoy, ¿verdad? Herramientas espirituales en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque muchas veces se nos olvida que tenemos armas espirituales, claro, muy claras, muy definidas aquí en la palabra de Dios, así como tenemos protección contra el COVID con estos caretas, con el alcohol, en general, pues también la Biblia tiene todo un proceso, toda una armadura, ¿verdad? La armadura. Es que tengo que retratar armadura ya. Sí, estamos con armadura. Sí. La armadura del Señor, ¿verdad? Que es la que nos protege y nos da estas armas espirituales. Pero antes de empezar el tema, hermano García, cuéntenos un poquito de su historia, cuántos años tienen en ministerio, dónde está congregando, dónde vive. Bueno, para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque a veces decimos cuando yo busqué al Señor, pero en realidad yo estoy claro de que el que me buscó a mí fue Él, ¿verdad? Y me insistió fue Él, y él me dio la oportunidad de acercarme a Él, ¿verdad? Pues ya tenemos como un poquito más de 20 años de conocer los hermosos caminos del Señor, y aunque no ha sido fácil, porque nada es fácil, ¿verdad? Podemos leer la Biblia y encontrar una serie de instrucciones, ¿verdad? Increíbles, pero no vamos a encontrar una que diga esto es fácil. El que se acerca aquí, todo le va a salir ahora en adelante bien. Más bien a veces escuchamos testimonios de gente que dice, desde que me acerqué al Señor todo me sale mal. Es increíble, pero bueno, el enemigo eso va a hacer para que te desanimes y te desmotives, ¿verdad? Lo cierto es que el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Dice la palabra, será salvo. Y entonces, pues hemos estado perseverando desde hace ya bastante tiempo en esto de nuestra vida, ¿verdad? Porque lo cierto es que cuando los que hemos sido perdonados de muchas cosas, también somos gente que hemos entendido que el propósito de Dios es servirle, ¿verdad? Y entonces nos hemos visto a la tarea de empezar a servirle a Dios en lo que se pueda, ¿verdad? Y en lo que haya, no buscando lugares de privilegio, sino más bien un lugar donde servir. Y entonces en base a eso, pues Dios me ha llevado a una iglesia, ahora asistimos a una iglesia que se llama Ministerio Internacional CADES, que significa Catedral del Espíritu. Es una iglesia de Asambleas de Dios en San Cayetano. Allí está el pastor don Alex Cascante, un hombre de Dios, ¿verdad? Y gracias a él, a la gracia de Dios, gracias a la buena voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Hemos hallado gracia delante de los ojos del pastor y de la congregación, y Dios nos ha traído a cosas maravillosas, ¿verdad? Porque servirle a Dios es maravilloso. Lo cierto es que hay que tomarle
cierto amor, cierto aprecio. Bueno, y como yo he compartido con el ministerio de Llegaste a Tiempo, ¿verdad? De hecho somos miembros del ministerio Llegaste a Tiempo, entonces hemos adoptado la pasión de las almas. Así La es, pasión, así es. ¿verdad? La pasión por el perdido, la pasión por el necesitado, la pasión por el enfermo, por el encarcelado, por el indigente, por todo esto nos hemos apasionado con la hermana Estelina, con el hermano Jorge y un montón de preciosas personas que Dios levanta poco a poco para este ministerio tan lindo, y hemos ido trabajando ahí, nos hemos enamorado de la obra de Dios. Gloria a Dios, así es, con esa pasión que siempre le caracteriza a usted, pues vemos que los tiempos, ¿verdad?, que vivimos, pues han marcado mucho la evolución de nuestros ministerios, de nuestra vida personal y espiritual. Hermano, y cuéntenos un poquito, ¿cómo se ha adaptado usted a esto de la tecnología, de redes? Porque ya no es lo mismo que agarrábamos una buseta, recuerda, un sábado nos íbamos allá para Talamanca, allá donde los pastores en Río, ¿cómo se llama? Grano de Oro, ¿verdad? De Oro. Por ejemplo, después de horas de viaje, sí, llegar, sí. compartir, evangelizar, De hecho, tocar un saludo puertas. al pastor Hugo allá en Grano saludo, de Oro, muy ¿verdad? cordial, que sabemos a Huguito que debe estar ahí en sintonía Sí, de amén. Llegaste a Tiempo. Sí. ¿Cómo te has adaptado a esa circunstancia? Porque Mira, por lo menos para esto- nosotros ha sido difícil, ¿verdad? Sí, o sea, lo cierto es que hay impedimento para el que de pronto no idea maneras y formas de servirle a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, le cuento que nosotros, por ejemplo, siempre tenemos los miércoles y los domingos transmitimos por Facebook en vivo, ¿verdad? Mensajes evangelísticos. La gente dice que no hay que ser motivacional, pero yo digo que sí, la iglesia a veces necesita ser motivada por el Espíritu Santo. La iglesia necesita a veces ser movida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces nosotros impartimos mensajes de motivación porque como no podemos hacerlo vía personal, ¿verdad? Lo hacemos a nivel de las tecnologías. Hay que darse forma, damos cápsulas, nosotros nuestro pastor da seminarios de discipulado a nivel por Zoom, ¿verdad? Por Zoom. Y entonces ahí la iglesia ha venido evolucionando. Yo creo que la iglesia debe evolucionar y aprender a ver los tiempos que está viviendo, ¿verdad? Lo cierto es que no hay que quedarse sentado sin hacer nada. Lo cierto es que no hay que dejar que esto se lo vaya adormeciendo a uno, porque sí hemos visto, y usted sabe que es cierto, pastor, porque lo que estoy diciendo es cierto, hemos visto una iglesia adormecida un poco con esto de la pandemia, de que ya no se puede ir a la iglesia, de que los cultos, inclusive cuando hay una apertura en las iglesias, que ya la hay, la gente no va a poder cantar porque no se prohíbe la música, la gente no va a poder danzar porque si no hay música no hay danza, que la gente no se puede saludar, de pronto que la gente ya no puede ir adelante a la presencia. Entonces esto es una especie como de adormecimiento, ¿verdad? Para la iglesia, o sea, la gente se va a sentir un poco cohibida ante eso. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios y decir, bueno, Dios, revélame entonces cómo debo hacer yo, qué debo hacer yo para estar a la altura y no dejarme llevar por estos tiempos, porque la gente está con una pandemia espiritual. Ya no es solo la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, sino hay una pandemia espiritual, hay una pandemia de indiferencia, hay una pandemia de pereza, hay una pandemia de rechazo a las cosas de Dios, y hay una pandemia enorme que se ha venido dando, y es esta que ha venido como contaminando las personas. Yo escucho gente hablar ahora, ¿será cierto? ¿Será mentira? Dios aquí, Dios allá, dudando hasta de Dios en medio de esta pandemia, porque de pronto la cantidad de casos cada vez aumenta, porque se muere más gente y una serie de cosas, y dudando de Dios cuando deberíamos de estar más agarrados de Dios, que es lo que yo pensé que iba a pasar. Cuando recién inició esto y suspendieron los cultos y empezamos a transmitir por Facebook y por Zoom y por todas estas cosas, yo pensé, la gente va a estar sedienta de escuchar de Dios, porque ya no hay otra forma que esta. Y al principio se dio y después se fue desvaneciendo, y hoy en día, si usted que maneja esto y sabe de esto, ha visto que, por ejemplo, nosotros que iniciamos teniendo, un ejemplo, 100, 120 personas conectadas en una transmisión de miércoles y domingo, hoy en día tenemos 25. ¿Qué pasó con esas otras 100 personas que se conectaban anteriormente? Se fueron enfriando, se fueron descuidando, se les fue acabando la famosa aceite en sus lámparas, ¿verdad? Y entonces poco a poco la pandemia espiritual de adormecimiento, que es lo que ha venido a hacer que la gente decía, o yo pienso así,
En un principio dije, Dios va a usar esta pandemia para revolucionar su iglesia, para mover su iglesia. Después hay gente que ha dicho que esta pandemia la puso el enemigo para enmudecer la iglesia y amarrar a Dios y esto y lo otro. Y a veces me estoy dando cuenta o siento que de verdad lo ha logrado el enemigo, que de verdad ha venido enfriando a mucha gente, que de verdad mucha gente perdió el camino. Pero ¿por qué lo perdieron, pastor? ¿Por qué la iglesia se ha venido enfriando? Hay varios puntos ahí que me decías ahora, ¿verdad? Lo que es exactamente, lo que es la guerra espiritual en tiempos de pandemia. Es que cada persona debe pelear una guerra espiritual. Ok, vamos a ir entonces introduciendo el tema. Hay una palabra en Corintios, ¿verdad? Que traes ahí y que definitivamente es necesario que la meditemos para ir analizando un poquito ahí cuáles son los instrumentos que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Para luchar contra todo eso que vos decís, esta pandemia espiritual, esta apatía. Pues vamos a estar en Corintios, no sin antes decirle que por aquí tenemos este hermoso regalo de Dios, una Biblia de estudio, Vida Plena, la cual puede ser suya. Mándenos un mensajito aquí al 89735591 o denle like ahí a la transmisión del video de Facebook, que estamos en vivo. Díganos de dónde es usted y estaremos aquí pues al final escogiendo a la persona que va a ser beneficiada de este hermoso material. Vamos a leer la palabra en Corintios, hermano. Sí, amén. Dice la palabra en Corintios, 2 Corintios 10, voy a empezar por el 3 porque el versículo 3 me gusta mucho. Dice, 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No, oiga esto, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esto no es que yo voy a agarrar un garrote y voy a ir a andar. No son carnales. No se materializan nuestras armas, son espirituales. Entonces, estas armas solo las va a poder ver aquel que es espiritual, pastor. Estas armas las va a poder percibir solo aquella persona que vive en el espíritu, que entiende que si su vida se está viniendo abajo, espiritualmente hablando, porque no nos congregamos, tiene que hacer cosas diferentes para que su vida se mantenga siempre firme en Dios. Entonces, ¿qué hace esa persona para estar siempre activo en el Señor? Ora. Jesucristo dijo, velad y orad. Ora. ¿Qué hace una persona para mantenerse anímicamente? Hay gente, hoy en día estábamos hablando ahora que la gente tiene que ir a cursos con estos coaches de yoga para motivarse, porque están con el ánimo en el piso, viendo la situación económica, pero la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Eso me dice a mí la palabra. Yo sé que la economía está mal, yo sé que la situación económica está dura, yo sé que la pandemia económicamente ha venido destrozando financieramente a muchas personas, pero a mí, yo sé que Jehová a mí me pastor y a mí nada me faltará. Pero eso lo dice y lo declara el que cree en la palabra de Dios, el que confía en Dios. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si yo estoy en la presencia de Dios, aunque todas estas cosas están sucediendo, yo sé que Dios me va a guardar de esas cosas a mí, porque yo soy su hijo, porque yo creo en Él, porque yo busco la manera de estar siempre activo en las cosas del Señor. Pero hay gente que necesita ir a cursos motivacionales, porque estoy con malísimo, estoy asustado o asustada. Pero ¿por qué te asustas? ¿Por qué esto nos asusta? Debería más bien al contrario ser el motivante para nosotros para buscar más de Dios. Porque después de que esto pase, mi amado hermano, va a venir una gloria de Dios sobre nosotros. Porque vamos a decir, yo soy vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Porque el Señor va a estar conmigo y vamos a decir, vamos a dar testimonio. Aunque la economía estaba por el suelo, a mí nada me faltó. Aunque mucha gente tuvo y necesitó muchas cosas, yo no necesité de nada porque Dios me sustentó. Entonces vamos a poder dar testimonio de un Dios poderoso que se mueve a favor de su pueblo para bendecirlo. Si usted ve, el pueblo de Israel pasó por el desierto, pero nunca dejaron de comer. Y hasta se ponían a escoger, queremos carne, codornices. ¿Verdad? O sea, me estoy refiriendo, en el desierto, tal vez de pronto aquí nos vamos a morir de hambre y Dios nunca los dejó. Pues Dios nunca los va a dejar aquí tampoco. En medio de esta pandemia, a un hijo de Dios nunca lo va a dejar solo. Amén, gloria a Dios, tremendo, así es, hermano. Hay una arma espiritual que definitivamente usted lo tocó al principio, que es fundamental, que es la oración, ¿verdad? Yo digo que
esto de la pandemia vino a exponer ya una circunstancia que venía dándose en las personas y en el cuerpo de Cristo, que es que la gente pues estaba mermando la intimidad con Dios y mermando la oración, ¿verdad? Si usted analiza para las personas que iban o asistían a una iglesia formal, ¿verdad? Al templo, los famosos jornadas de oración, ¿verdad? Que se hacían entre semana. Cuando usted anunciaba, por ejemplo, que había culto de oración un martes, ¿cuántos llegaban a la iglesia? Si la iglesia era de 100, llegaban 25. Ok, entonces veíamos cómo en cierta forma, ¿verdad? Había una actitud ahí poco, ¿qué te dijera? Sensible, ¿verdad? A esa intimidad que nos llama al Señor. Claro. y que está establecido, y claramente así lo dijo Jesucristo. Vamos a leer aquí un poquito para comentar en San Mateo capítulo 6, versículo 5. Sí, dice la palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahí está pues una de las claves. Hay una revelación. Este versículo me gusta mucho porque encontré una revelación de Dios. Versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, oiga esto, que está en lo secreto, y tu Padre que te ve. Pero si yo estoy orando, debería Dios oírme y no verme. Sin embargo, aquí dice que te ve. Eso significa que lo que Dios quiere ver es nuestra actitud ante las cosas. ¿Qué actitud tomo yo ante esta pandemia? ¿Qué actitud tomo yo ante la circunstancia financiera que está viviendo todo el mundo? Porque eso no es de unos de otros. La actitud de creer y confiar en Dios. La actitud de no echar para atrás, de no rendirme. Esa es la actitud que Dios está viendo. Yo me vuelvo a Dios en oración, le digo: Padre, tú conoces cómo está todo, pero yo soy tu hijo y tú me vas a sacar adelante. Esa actitud de no rendirse es la que Dios ve y dice: y tu Padre que te ve en lo secreto, porque estás orando ahí donde no pegando gritos tal vez, o no alardeando de tu conocimiento en las escrituras, pero sí sinceramente con Dios en intimidad. Le dices a Dios: tú sabes mis necesidades, Dios, tú conoces ayúdame, fortaléceme, lléname. Entonces Dios te ve en lo secreto y Él dice: este no es un hijo que se va a rendir fácilmente, en ningún momento se ha puesto a renegar, más bien está positivo, más bien está animado, y entonces Dios comienza a bendecir. ¿Por qué? Porque Él vio tu actitud en estos momentos de pandemia. ¿Cómo mantener una actitud de oración activa? ¿Cómo mantener una actitud de entrar en esa intimidad en lo secreto? Por ejemplo, cuando usted está en la casa, ahí metido, ¿verdad? Y tal vez no tiene la casa de uno de esos artistas de Hollywood, ¿verdad? Allá en Hollywood, ¿verdad? En Beverly Hills. Ya, y usted vive como la mayoría de los costarricenses estamos viviendo, ¿verdad? En una casa o un cuarto pequeño. Ya, y las personas ahí se acumulan los problemas. Vemos constantemente cómo están anunciando en los medios de comunicación, hermano, que la gente se está matando, la gente está desesperada. La violencia intrafamiliar está ahí metido. ¿Cómo sacar un espacio dentro de ese ambiente tan pesado para entrar en esta intimidad? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el consejo que usted le daría a una persona que quiere meterse con Dios, pero que no encuentra el ambiente? ¿Sí, hermano? Había un pastor que de hecho quiero saludar a mi hermano Rigoberto Salazar, ¿verdad? Pastor Rigo, nuestro amado pastor, supervisor territorial. Pastor Rigo me enseñó una vez algo que me quedó grabado y todavía lo practico porque él me lo enseñó, ¿verdad? Y eso es un él me decía: esto es un término del reino, ¿verdad? Me decía: la adoración es la llave a la presencia de Dios, me decía él. Y cuando nosotros en la congregación empezábamos a adorar, de verdad la presencia de Dios comenzaba a llenar ese lugar, porque él decía: la adoración es la llave a la presencia de Dios.
No todos tienen esa llave, Pastor Jorge. No todos tienen. Hay gente que le cuesta mucho entrar en la presencia de Dios. Y hay gente que con 2 cositas ya estamos llorando ahí en el piso o estamos ahí sumidos en la presencia. Entonces la adoración es la llave que te mete, que te abre la puerta a la presencia de Dios. Entonces una persona que quiere estar siempre animada es una persona que está en adoración completa y siempre. Esto no es de que yo adoro a Dios porque hoy me fue bien en el negocio y mañana no lo adoro porque de pronto no me fue tan bien. No, la oración es en todo tiempo. Juan, ahora que usted habla de oración, para ir desarrollando la otra alma espiritual que es importante que tengamos, San Juan capítulo 4, versículo 23, nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es hora, entonces. Esta es la hora. Esta es la hora, ¿no? Sí, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Cumple esta palabra, si ¿verdad? no es en tiempos de pandemia, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermano? Si no es en tiempos de necesidad, ¿cuándo? Si no es cuando estamos agobiados, ¿cuándo vamos a adorar a Dios? Esta es la hora. Si no es ahora que usted abre usted la alacena y de pronto no encuentra nada, es ahora cuando hay que adorar al Padre. Defina, así, en 2 palabras, ¿qué es adorar? Adorar, para mí, es abrir mi corazón a Dios y decirle lo que Él significa para mí. Cuando yo adoro a Dios, yo le digo, Dios, usted es todo para mí. Todo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y estoy profundamente agradecido, por eso lo adoro, por el agradecimiento que tengo, por lo que Él hizo por mí. Para mí adorar es abrir mi corazón a Dios y decirle lo que Él significa para mí. Ok, entonces aquí estamos ya armando un poquito más el panorama, ¿verdad? Cuando vamos a entrar a buscar esa intimidad, si usted ve que no puede, pues por ahí la tecnología ayuda. Se pone unos audífonos, busca su música cristiana preferida y se pone a buscar una musiquita de adoración. Hay tanta música hermosa, hay ¿verdad? Mucho programa, mucha plataforma. Mucho programa y hay mucho siervo poderoso de Dios con música preciosa que te motiva. Lo cierto es que ya debe haber un Espíritu Santo en tu corazón motivándote a adorar, porque no podemos depender de una música o de fulanito, de fulanita o del otro. No debemos depender de mi necesidad interna que yo tengo de adorar a Dios para llegar a la presencia de Dios. Y como decía mi amigo y pastor Rigo, la llave, usted tiene la llave en su mano. Cuando usted se postra, dice, porque un corazón contrito y humillado no lo va a rechazar Dios, porque un corazón ahí diciéndole, Señor, aquí estoy. No estamos hablando de santidad estamos hablando de simples palabras sencillas de un adorador. Aquí estoy, el más necesitado, pero sí el que necesita hoy que tú lo levantes, porque a veces nos cuesta llorar. No sé si a usted le ha pasado, a veces, me acuerdo hace un tiempo atrás, una vez llegué yo a la iglesia con una necesidad de pegarme una llorada, porque tenía como 2-3 meses de no llorar. Cuando digo llorar me refiero de no poderme hincar ahí ante Dios y sentir esa gloria de Dios, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, yo soy un necesitado de tu presencia. Esa es otra palabra que el pastor Rigo usa mucho. A mí son palabras que me motivan. Yo soy un necesitado de la presencia de Dios. Por más años, por más tiempo, sigo siendo el más necesitado de la presencia de Dios. Qué hermoso es ver cuando realmente se nos hace real un consejo, cuando realmente se nos hace real y evidente una frase de una persona, en este caso un pastor que te impactó, un pastor que pues motivó, ¿verdad?, a su congregación a buscar todas estas herramientas, a buscar esta presencia del Señor. Como dice usted, amado evangelista, esta es la hora. Si no es la hora, pues quién sabe cuándo va a ser. Oración y adoración. Recordándoles que estamos en Llegaste a Tiempo. Búsquenos en Facebook, en Instagram como Llegaste a Tiempo, o puede también comunicarse con nosotros al teléfono que aparece aquí en pantalla para los que nos siguen en redes sociales, 89 73 55 91. Si usted tiene una necesidad de hablar con alguien, si usted necesita oración por algo específico, ahí va a estarlo atendiendo nuestro equipo de personas que están encargadas de llevar
este ministerio de oración, este ministerio de oración a través de el WhatsApp 8973-5591. Ahí la pastora Esterlina le va a atender. Y también valga la oportunidad para decirle que si usted nos deja un mensajito de WhatsApp a ese teléfono o nos busca en las redes sociales, pues esta hermosa Biblia de estudio, Vida Plena, puede ser suya, ¿verdad? Es una Biblia de la nueva versión internacional, tiene concordancias, tiene un sinnúmero de instrumentos que son pues muy útiles, ¿verdad? Para estos tiempos. Tenemos en la Biblia introducciones a cada libro, índice temático, 16 páginas de mapas a todo color, un plan de lectura y un sistema de referencia al pie de la página con concordancias. Eso es importante. Así que usted nos dice dónde está, dónde nos está viendo, nos manda un mensaje al teléfono 8973 5591 y esta hermosa Biblia de estudio puede ser de usted. Hermano evangelista, para ir avanzando, porque usted sabe que aquí el tiempo avanza rápido, ¿verdad? Tenemos otro instrumento, otra arma espiritual que el Señor mismo instituye y nos habla directamente. Voy a permitirme leer aquí en San Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la importancia del ayuno en estos tiempos, más que nunca en estos tiempos? Yo siento que en estos tiempos volvemos a lo mismo, o sea, es lo que acabamos de leer. Si no es ahora, ¿cuándo? O sea, estos son los momentos donde hay que ayunar, donde hay que orar, donde hay que adorar, donde hay que ministrarnos nosotros mismos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la iglesia. Ciertamente la iglesia o la estructura o el templo, ¿verdad? No solamente ahí está Dios, pero ahí en gran parte somos ministrados por Dios, ¿verdad? Yo sé que nosotros podemos postrarnos en nuestras habitaciones o en la sala, donde usted tenga su lugar ahí, donde usted tiene un lugar ahí secreto, donde usted se postra y usted adora a Dios. Pero lo cierto es que hay libertad cuando usted llega a un templo, a su iglesia, a su ¿verdad? Ahí usted llega, usted se postra ahí, usted siente libertad ahí. Entonces, ahora que no estamos yendo ahí, mucha gente creyó que porque ya no está yendo a la iglesia, porque la iglesia está cerrada, ya no tiene libertad para adorar, ni libertad para orar, ni menos libertad para ayunar. Si el pastor no convoca a una semana de ayuno, yo nunca ayuno. Lo cierto es que yo tengo que cuidar yo mismo mi vida espiritual. Generalmente nosotros hacemos ayuno los miércoles, ¿verdad? Y a veces el pastor convoca en la semana 2-3 días de ayuno, aparte del miércoles ayunamos 1 o 2 días más. Hay personas que les cuesta hacer ayuno por un tema de salud, ¿verdad? Hay gente que le cuesta por otro tipo de temas, pero es necesario que nosotros nos dispongamos a hacer un ayuno con un propósito en las cosas de Dios. Hay gente que simplemente voy a ayunar y lo que hace es que no desayunó ni almorzó. Pero eso, de cierto modo, que es un ayuno, yo siento que eso no tiene un sentido espiritual fuerte, porque yo tengo que ponerle un sentido a lo que yo hago. Dios, yo voy a ayunar porque yo necesito que tú me hables, porque yo necesito que tú me fortalezcas, porque yo no quiero resfriarme, porque yo no quiero que esta pandemia espiritual venga a golpear mi vida. Entonces yo necesito estar fuerte. Entonces yo me meto en un ayuno y como la gente ahora tiene más tiempo que antes, ¿verdad? Porque ahora hay mucha gente que está en la casa. Usted puede pasar leyéndose la Biblia y estudiando la Biblia. Usted puede poner música en su teléfono y andar con los audífonos y estar adorando a Dios. Entonces estamos ayunando y a la vez estamos orando y a la vez estamos adorando a Dios. Y a la vez le estamos pidiendo a Dios fortaleza para nosotros. Y a la vez le estamos pidiendo a Dios revelación. La palabra revelación significa algo que estaba oculto y que ahora es revelado por Dios. ¿Me entiendes? Entonces a veces todos necesitamos revelación de Dios. Dios, fortalécenos, revélanos tu palabra, qué debo buscar, qué debo hacer, cómo debo hacer, Señor. Yo no quiero que esto que está ocurriendo en el mundo me atemorice, porque mucha gente está atemorizada por esta situación. Mucha gente, Pastor Jorge, está paralizada con esta situación. Muchas iglesias también creo que se van a cerrar
al finalizar toda esta situación, porque incluso ya he visto iglesias cerradas, porque ya la congregación no responde. Se pagaban alquileres altos, se pagaban recibos de luz, de agua, y entonces muchas congregaciones han sido cerradas. Entonces todo esto es una artimaña del enemigo. Entonces la iglesia tiene que pararse, o sea, nosotros debemos de pararnos firmes y empezar a orar y interceder y meternos en ayuno para que Dios vea que este sacrificio de pronto que estamos haciendo, ya dice la palabra, sacrificio ya no quiero, ahora pido obediencia. Bueno, estamos siendo obedientes y con nuestra obediencia también estamos poniendo nuestros cuerpos en ayuno para que tú veas que queremos que muevas y hagas algo. ¿Me comprende? Pero esto no va a venir así como en Facebook, que cae ahí información. No, esto es Dios y nosotros. Dios está inquietando ciertas personas. Hoy en día gente está haciendo cosas lindas. Ayer leía en la radio a mediodía que va a haber un día de clamor por Costa Rica. Un día de clamor. Esto Dios se lo está poniendo a este pastor Reinaldo Salazar, a este otro hermano Rigoberto Vega. O sea, ya hay gente inquietada para hacer algo más allá de lo establecido. Sí, hermano, definitivamente hay mucho mover, ¿verdad? De parte de congregaciones, hay mucho mover de parte de la estructura formal, ¿verdad? A estas convocatorias que son importantísimas, pero lo particular y lo que quiero llamar la atención aquí de nuestros amables radioescuchas y los que nos están siguiendo en redes sociales, es como lo que usted decía, ¿verdad? Del propósito del ayuno. Los tiempos que estamos viviendo y aquí ha pasado gente que son doctores, que son psicólogos, nos han advertido de la otra pandemia, del miedo que usted hace mención, ¿verdad? De cómo la gente quiere morirse, ¿verdad? Ya lo dijo usted, la gente está paralizada, gente que busca la muerte, que está desesperada porque perdieron el empleo, porque de pronto el hombre que era proveedor se quedó ahí impávido, ¿verdad? Sin poder llevar alimentos a sus hijos que están solicitándole tal vez una medicina. Hermano, tantas circunstancias, ¿verdad? Que han habido ahí. Y a mí me lleva esto a San Marcos capítulo 9, cuando los discípulos intentaban, ¿verdad? Liberar a una persona que estaba ahí poseída, ¿verdad? Por un demonio que estaba ya destruyendo su vida a un joven. Y estuvieron en eso, ¿verdad? Los discípulos y no pudieron. Entonces es cuando aparece Jesús e interviene. Y vamos a leer un poquito San Marcos capítulo 9, versículo 29. Dice la palabra: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí están las dos herramientas que estamos estudiando al principio, las dos armas: oración y ayuno. Cuando yo hablo de género, cuando yo veo la palabra género, vemos cómo se habla entonces a nivel de guerra espiritual, hermano, de una calificación o clasificación de demonios, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que dice el libro de Efesios, verdad? Que usted me decía ahora, Efesios 6, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? No, sino que hay una estructura, ¿verdad? Correcto. Sí, hay una estructura demoníaca, ¿verdad? En el mundo espiritual. Y hay un escalafón, ¿verdad? Que responde a un escalafón. Correcto. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar yo como ministro de Dios? ¿Cómo voy a enfrentar como líder una circunstancia en que una persona ha intentado quitarse la vida si yo no practico el ayuno, hermano? Si yo no practico el ayuno. Correcto. Lo primero que debe hacer el cristiano es prepararse individualmente, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos líderes apagados, líderes que como ya la iglesia no está abierta, pareciera que dejaron de ser líderes, pareciera que dejaron de ser líderes, y entonces el líder debe siempre estar, como dice 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino más bien que usa la palabra de verdad. O sea, un líder debe estar siempre preparado. Entonces él ve estos tiempos como lo que estamos viendo, y ¿qué hace? Bueno, yo tengo que prepararme en ayuno y oración, porque yo tengo que motivar a mi iglesia, yo tengo que motivar y levantar el ánimo y predicar la palabra y no rendirme y no desanimarme, porque a mí nadie me puede ver desanimado, porque ¿qué pasaría si nosotros vemos a los líderes desanimados? Les desanimamos también.
Ve, mira, si se desanimó él, no me voy a desanimar yo, tal vez dirá alguno. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Decía usted, bueno, la guerra espiritual la comienzo yo. La guerra espiritual la comienzan los pastores. La guerra espiritual la comienzan los líderes, sus manos derechas, sus ayudantes, los copastores, todo ese cuerpo que Dios tiene ahí preparado. Eso es lo que empieza, esos empiezan esa guerra espiritual contra la pandemia espiritual y contra la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si yo me desanimo, ¿qué pasa? Mi familia se desanima, porque yo soy el sacerdote de mi familia y como consiguiente el líder, la cabeza de mi casa. Entonces, si yo me desanimo, ya yo no oro, no leo la Biblia, no predico, no enseño con el ejemplo, porque todo comienza con el ejemplo, mis hijos no van a querer tampoco. Mi esposa va a decir, no, hombre, todo lo que este me predicó durante tantos años era mentira. ¿Me comprende? Yo tengo que estar animado, yo tengo que estar motivado y tengo que aprender, como decía ahora usted con el pasaje que leyó, la hora viene y ahora es. Ahora es cuando yo muestro de verdad, como decían antes, de qué estamos hechos. Ahora es cuando tenemos que demostrar de qué estábamos hechos, porque cuando hay abundancia es muy fácil, ¿cierto? Cuando las iglesias todas están abiertas y usted tiene 500 iglesias para ir a congregarse, ahí hay 500 iglesias, en alguna me congrego. Ahora que no hay ninguna, yo tengo que hacer mi iglesia en mi casa. Ahora que no hay ninguna abierta, yo tengo que hacer mi tabernáculo de adoración en mi cuarto. Y llamar a mis hijos y llamar a mi esposa y decirles, vamos a orar todos juntos. ¿Me comprende? Y debo leer la palabra, dice la palabra de Dios, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque Él va conmigo. Pero a veces vienen palabras y nos quieren dañar. Uy, la pandemia, uy, todo el mundo se está muriendo, uy, no hay nada que comer, uy, esto va cada vez peor. Y nosotros mismos nos atemorizamos cuando tenemos una palabra aquí que dice que al que cree todo le es posible. Cuando tenemos una palabra aquí que dice que Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Cuando tenemos aquí una palabra que dice pedid y se os dará. O sea, ya Dios nos dio todas las armas para pelear y nos dijo, crea en mí. Es cierto, en el mundo hay aflicción, es cierto, puede ser que salgan pandemias en el mundo, es cierto que hayan, pero yo he vencido el mundo, yo, Jesucristo. Y si yo vencí el mundo, ustedes van conmigo, ¿me comprende? Entonces nosotros tenemos que estar animados y animar a la iglesia a buscar más de Dios ahora, porque esta es la hora. Así es, y dentro de esto, pues lógicamente, como lo ha expresado usted, en este momento se impone, ¿verdad? Poner en práctica todos estos instrumentos, todas estas armas que el Señor nos ha entregado. ¿Qué pasa cuando tenemos un instrumento, qué sé yo, un alicate, una herramienta y no la cuidamos? La dejamos ahí metida en una caja, se llena de ¿qué? De óxido, ¿no? Se oxida. Se oxida. Entonces, en el momento en que usted va a utilizarla, no sirve. No va a servir, ¿verdad? Y estos tiempos, hermano, y se lo digo porque son constantes las llamadas al ministerio, llegaste a tiempo, son constantes las llamadas a los pastores evangelistas que formamos parte de este ministerio para gloria de Dios, donde las personas nos dicen, bueno, ya no puedo más, yo me mato ya, ¿verdad? ¿Cómo voy a enfrentar yo una persona en esa circunstancia si yo no oro y si yo no ayuno? ¿Verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que tener estas herramientas bien que aceitadas, ¿verdad? Correcto. Usando la palabra que usted decía ahora, ¿verdad? Del aceite de las lámparas, de las vírgenes, ¿verdad? No podemos dejar en esos momentos que se nos acabe ese aceite, hermano. Otra cosa, pastor, que se da mucho en estos tiempos, o se está dando mucho en esto, es qué voz estamos escuchando, ¿verdad? Porque yo solo escucho la voz de Dios que me dice que Él está conmigo. Yo solo escucho la voz que a mí Dios me dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe? Yo leo el libro de Josué 1:8, dice la palabra de Dios, o sea, ahí hay una fuente de éxito para toda persona, ¿verdad? No se aparte de tu boca este libro de la ley, amén, sino que medita en él de día y de noche. Dice, para hacer como está escrito, dice, o sea, para hacer lo que está escrito, dice, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, si yo no me aparto de esta palabra de Dios y yo busco la manera de hacerla viva en mí, ando predicando y ando regalando palabra a todo el mundo, Dios me va a prosperar. O sea, yo no tengo que andar con miedo de que la economía no me va a mí no me preocupa la economía. El que se tiene que preocupar por mi economía es Dios, no yo, porque yo dependo de Dios. Mi dependencia no está en el trabajo, mi capacidad por hacer lo que hago o por inventar un negocio nuevo. No, mi dependencia está en Dios. Excelente, evangelista.
Vamos a saludar aquí en nuestras redes sociales a nuestras personas. Sí, por ahí yo creo que a usted se le salió la transmisión. Bueno, por aquí tenemos conectados a la pastora Estelina, la saludamos cordialmente. Mi esposita Damaris, un abrazo, amor, bendiciones. Tenemos a la hermana Tercero, Chá, dice, bendiciones. Hermano, por aquí están solicitando que quieren la Biblia. Tenemos también el gusto, el privilegio de saludar al hermano Josué Flores. Bendiciones, hermano Josué. Un abrazo al pastor González Orozco, más conocido como Pilo, allá en Aguasima, está conectado. Tenemos también a Yasmín Cabero Enríquez. Yo creo que ahí están todos los Caberos también. La familia de mi hermano, la evangelista Noé Blandón Antamirano, a don Víctor Reyes. Gloria a Dios por todas estas personas que nos están honrando con la sintonía. Y recuerde también que usted puede ser beneficiario, presentar la voz. Sí, este hermoso regalo. Puede ser bendecido si usted tiene fe y ora. Porque el día pedid y se os dará, dice la regla de oro, ¿verdad? Entonces, si usted tiene fe y ora, esta Biblia de estudio, vida plena de versión internacional puede ser suya. Ponga ahí, esa Biblia es para mí, arrebate. Dice la palabra de Dios que los que arrebatan son los que conquistan y los que obtienen, ¿verdad? Así entonces arrebate ahí y pídala ahí, que sabemos si es la voluntad de Dios y bendecirlo. Ahí está, al 89 73 55 91. Usted dice, yo quiero esa Biblia, yo la necesito, y como dice el hermano, en fe puede ser suya. Estamos avanzando con el tiempo, son las 3:46 de la tarde, aquí en los estudios de su radio Costa Rica. Hermano, amplias son los instrumentos que Dios nos deja. Vamos a poner un poquito de énfasis en los últimos, y me refiero al estudio bíblico, ¿verdad? Ahora, comentábamos también extra micrófonos, ¿verdad? Que no es lo mismo estudiar la palabra que leer la palabra. Amén. Y yo quiero que leamos aquí un poquito, un ejemplo muy lindo de lo que es escudriñar las escrituras en el libro de los Hechos capítulo 17, dice que en Tesalónica, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban fundando estas iglesias, se encontraron un grupo de hermanos muy lindos en Tesalónica, y ocurrió lo siguiente. Hechos capítulo 17 versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Esto fue en Berea, más bien en Berea, dice Pablo y Silas en Berea. Escudriñaban las escrituras para ver si todas estas cosas eran ciertas, para ver si lo que el hermano William le está diciendo es cierto, para ver lo que el pastor Jorge le está diciendo es cierto. Usted no puede quedarse ahí con ninguna duda. Toda palabra, todo consejo tiene que tener sustento bíblico. Hermano, ahora qué fácil es, ¿cómo se llama? Manipular, ¿verdad? Esto a través de todos estos abundantes sistemas de motivación psicológica que existen en redes, cursos, etcétera, hermano. Pero es aquí, ¿verdad? La palabra, la fuente de vida eterna donde nosotros debemos recurrir. La gente está buscando solución. La gente está buscando, yo escucho a veces una palabra de bendición. Está buscando ese eslabón que lo una a alcanzar el éxito. Bueno, el éxito está en Josué 1:8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él y medita. Ve que no dice lea, dice medita. O sea, eso es pues, podríamos cambiar eso y ponerle estudie para que aprenda, para que el enemigo no te mueva, para que el enemigo no te confunda, para que no hayan falsos profetas o falsos maestros enseñándote cosas que aquí no están. Usted escudriña, usted lee, entonces usted entiende. ¿Me entiende? A mí me dicen, estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios es mi pastor, a mí nada me faltará. Estamos viviendo tiempos de angustia, sí, pero Dios está conmigo, porque Dios cambió mi lamento en alegría, y cosas así. Yo lo rebato todo con la palabra, porque esa es la palabra que Dios me dio a mí. ¿Me entiende? Dios no me dio a mí, no te ha dado Dios espíritu de cobardía. No te ha dado Dios espíritu de temor para que salgas corriendo por cualquier pandemia, por cualquier circunstancia. No, los hijos de Dios nos caracterizamos por ser luchadores y vencedores, porque el que nos da la victoria es Cristo. Los hijos de Dios nos caracterizamos por estar siempre parados, firmes en la brecha, confiando y creyendo y declarando la palabra.
Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por cualquier cosa. ¿Me comprende? Entonces ahí es donde sacamos el carácter, nosotros, los hijos de Dios, sacamos el carácter de Jesucristo, de no dejarse vencer ni no rendirnos. Entonces cuando viene el enemigo y nos encuentra así medios debiluchos, es cuando él hace su cometido. Pero como nosotros ahora hemos entendido que lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra propia guerra espiritual, porque yo tengo que pelear por mi familia y por mis hijos y por mi esposa. Entonces yo me levanto en oración todos los días en la mañana, yo me pongo a leer la Biblia, estudio la Biblia y yo ayuno y yo busco más de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo que luchar por ellos, por mí y por ellos, y que cada uno por sí mismo y por los suyos. Y nos damos cuenta entonces que estamos guardándonos con Dios en esta situación. Mi familia no está desmotivada, nosotros tenemos un negocio propio y nuestro negocio bajó que usted no tiene idea. Pero nosotros usted no ve preocupado. No, ¿por qué, Jorge? Porque estamos confiando en Dios. Correcto, usted recurre como familia a escudriñar las escrituras. Debemos hacer esto como un hábito, hermano. Yo le decía a usted que muchas veces esta pandemia ha venido a desnudar falencias que la iglesia, lamentablemente, el cuerpo de Cristo venía padeciendo antes de esto, ¿verdad? Si los cultos de oración estaban vacíos, ahora imagínense cuando se convocaba un estudio bíblico, ¿verdad? Y que tal vez llegaba un maestro a enseñarnos ahí y ya usted empezaba como empezaban las excusas, ¿verdad? Es que me tengo que casar, ¿no? Es que tengo que ir a ver la finca, es que, bueno, siempre las excusas, ¿verdad? Ante un llamado, a conocer. ¿Por qué? Porque dice la palabra y claramente así lo sabemos. Mi pueblo dice, pereció, ¿por qué? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, ¿verdad? Aquí debemos tener muy claro que es en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios donde podemos encontrar realmente conocimiento, y que es conocimiento que salva, conocimiento que evita que te pierdas, conocimiento que te da vida y vida eterna. Amén. ¿Verdad? Porque solo en Él encontramos. Solo en Él encontramos. Hermanos, estamos llegando al final del programa. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da. No sin antes terminar con la última herramienta, que es la vigilia, ¿verdad? En Marcos 14:38, velad y orad, ¿verdad? Para no caer en tentación. ¿Cómo hacer la vigilia en estos tiempos de pandemia? Bueno, hoy en día las vigilias han cambiado mucho, es que ahora todo ha cambiado, ¿verdad? Me acuerdo yo aquellas vigilias de hace años, que hace muchos años, ¿verdad? Que empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Donde todo el mundo terminaba tomándose un cafecito y compartiendo. Ya últimamente ahora se les llama medias vigilias, ya no se llaman vigilias, se llaman medias vigilias, que son vigilias de 7 a medianoche, ¿verdad? Y todavía, qué bueno que se hagan, ¿verdad? Pero al final, y hoy en día ya al final, yo me acuerdo que una vez nos invitaron a una vigilia que terminó a las 10 de la noche. Eso se llamaban, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa era una vigilia que empezó a las 7 y terminó a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces cada vez nos vamos simplificando más, porque la gente a veces ya no quiere estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Ya no quiere, a veces dicen pagar el precio. Bueno, yo no lo llamo así porque esto es un privilegio, ¿verdad? Entonces, pero ya cada vez nos cuesta más porque nuestra mente está más en otras cosas, ¿verdad? Nuestra mente está más en lo carnal que en lo espiritual. Estamos más preocupados porque si yo voy a una vigilia, mañana tengo que entrar a trabajar a las 7:30, 8 de la mañana y no voy a ir desvelado, ¿verdad? Entonces me preocupo más. Yo sé que mucha gente trabaja y todo esto, pero yo me acuerdo que antes hacíamos las vigilias y nos íbamos a trabajar a las 8 de la mañana y íbamos fresquitos. Y más bien íbamos más que fresquitos, íbamos ungidos de la presencia de Dios. Contrario tal vez de lo que pasaba antes, la trasnochada en el casino, en el prostíbulo, en la cantina, en los bares. Exactamente, que usted iba con todo jalado, parecía un apache, solo ahí manchas en los ojos y así. Es diferente. Dios te va a fortalecer, Dios te rejuvenece, Dios te da fuerzas. Una vigilia es un tiempo de que yo sacrifico para Dios, es cierto. Puedo estar acostado, pero lo hago con agrado porque yo quiero que Dios vea que yo quiero hacer algo más que lo normal. Rápidamente, el miércoles predicábamos sobre la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Esta mujer detuvo el caminar de Jesús. Esa es la palabra, detuvo el caminar. Jesucristo estaba con un montón de gente y él iba caminando y esta mujer se le acercó con fe y lo tocó. Y él se detuvo y dijo, alguien me tocó.
Ok, a veces nosotros ya no tenemos la capacidad de detener a Jesús, de llamar la atención de Jesús, que Él se detenga y diga, uy, un hombre me tocó, ¿quién fue? Uy, fue Jorge, me tocó con su fe, me tocó con su palabra, porque no se rinde, me tocó con eso, con ese espíritu de luchador, de peleador, ¿me comprende? Eso es lo que toca a Dios, eso es lo que llama la atención de Dios, no lo que hacemos normalmente, es lo que hacemos no comúnmente, lo que de pronto nunca hacíamos. Si Daniel dice que oraba 3 veces al día y era prohibido orar, pero a él no le importó, él quería hacer algo que llamara la atención de Dios, que demostrara que él era diferente. Entonces, hoy en día necesitamos gente que quiera hacer cosas diferentes. Una vigilia hasta las 5 de la tarde donde todos estemos en la presencia de Dios, amén, diciéndole amén. A Dios, yo quiero hacer algo diferente para que tú hagas algo diferente en mi país. Qué hermoso lo que usted dice, hacer algo diferente. Y yo aprovecho la oportunidad para invitarlos para este próximo sábado. Mañana sábado a las 8 de la noche hay vigilia en la iglesia Rey de Reyes, vigilia virtual por supuesto, ¿verdad? Si usted quiere conectarse, vamos a estar compartiendo pues ahí la invitación en Zoom, es a través de Zoom, va a haber palabra, va a haber adoración, de esos tiempos hermosos, ¿verdad? Empezamos a las 8 de la noche y ahí pues el tiempo lo pone el Señor, 12, medianoche, 1 de la mañana, vamos a tener una presencia muy linda, la pastora Estelina, Dios le ha hablado pues muy directamente, ¿verdad? Que es necesario volver también a estas vigilias y lo que ella cuenta, lo que Dios ha hecho a través de estas transmisiones de vigilia en Zoom, pues ha sido extraordinario, el mover del Espíritu Santo, gente transformada, gente sanada, gente liberada, pues Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, por Zoom, para el Espíritu Santo no hay nada imposible, de enviar una palabra de sanidad, de libertad, a través de las redes sociales, a través de todos esos instrumentos que estamos teniendo ahora. Así que recuerde, ¿verdad? El próximo sábado, vigilia virtual, Iglesia Rey de Reyes, ahí con la pastora Estelina, y vamos a estar llevando un mensaje poderoso de parte de Dios para las personas que quieran conectarse. Así que es cuestión de decidirse, hermano. Es cuestión de hacerlo. Bueno, ahí está la oración, está el ayuno, está la vigilia, escudriñar las palabras, siempre han estado ahí, siempre es necesario entonces ponerlas en práctica. Hay algo que yo siempre digo, y ya vamos a terminar, pero quiero decirlo antes de irme. Cuando el Señor Jesús sale todos los días a hacer milagros, ¿sabe quién es el primero que va a recibir el milagro? Yo. Aleluya. Yo soy el primero. ¿Por qué? Porque estoy en ayuno, porque estoy en oración, porque estoy perseverante, porque estoy con Él. Él me conoce, yo lo conozco a Él. Entonces, así, esa tiene que ser nuestra actitud, porque de pronto estamos pidiendo algo y ya nos rendimos de pedirlo. Ya Señor se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de nadie. Recuerda lo que decía Mateo 6. Él quiere ver nuestra actitud. Amén. Si no nos rendimos, cuando Él salga a hacer milagros, bueno, hoy estar de milagros, dice el Señor Jesús. Hoy voy a hacer un milagro. ¿Y a quién va a ver? Al que no se rinde, al que está con su mano levantada, esperando ese milagro. Entonces, ¿a quién va a buscar? Me va a buscar a mí porque yo estoy aquí. Adiós, así es, el tiempo de los milagros no ha seguido de la tierra y menos en tiempos de pandemia. En una oración en 2 minutos por las personas que no conocen al Señor, que tal vez por casualidad, bueno, en Dios no hay casualidades, está conectado a estas ondas de radio, oremos por las personas que no conocen al Señor, a la oración de fe. No solamente el que no conoce a Dios, el que lo conoce, pero de pronto por alguna circunstancia cualquiera se ha apartado del camino de Dios. Hoy podemos levantarnos aquí donde estamos, levantamos nuestras manos, le decimos: Padre, en esta hora, sí, Dios, Señor, yo vengo a ti, Señor. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado. Sí, yo vengo humillado delante de ti, reconociendo que te he fallado, reconociendo que me he equivocado, reconociendo que he pecado, pero vengo delante de ti pidiéndote, rogándote que tú perdones, Señor, mis errores, mis faltas, que tú calmes, Señor, todos esos ataques que el enemigo ha venido a hacerme para que yo me aparte de ti. Sí, Señor, reprende al enemigo, Señor, que me ha venido a golpear, y en el nombre de Jesús, dame la paz que necesito, porque lo que Dios quiere darnos es paz, y paz grande y poderosa. Amén. Gloria a Dios. Agradeciendo como siempre la confianza de nuestro patrocinador, el hermano Oscar Brenes, a través de su empresa S&S Corp Sistemas y Soluciones Corporativos de Latinoamérica, Sociedad Anónima, 2290-1573 y el correo info@ciscorpia.com. Gracias, Osquitar, y como todo lo bueno pues a veces tiene que terminar, ¿verdad? Siempre. Entonces estaríamos para el próximo viernes, agradeciendo a los hermanos aquí, a Jonathan en cabina y a todos los que permiten que su Radio Costa Rica pues esté en el aire. Gracias a Dios por esto, William, a usted muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias por la confianza, ¿verdad? Claro, y la invitación porque es una enorme responsabilidad estar aquí, ¿verdad?
pero agradecido más que todo con Dios por el privilegio de poder contar a la gente lo que Dios ha venido haciendo con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, excelente. Y no va a ser la última vez que usted va a estar Gracias. por aquí. Como siempre nos despedimos, decimos seguros y confiados de que el Señor Jesucristo siempre llega. A tiempo. De que Jesús siempre llega. A tiempo. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.